Profesionales médicos de Reddit, ¿cuál fue el momento en el que un paciente los ignoró y casi muere por eso? Cuando estaba en la facultad de medicina, un caballero de unos 60 años vino por dolor en el pecho. Se descubrió que tenía un gran ataque cardíaco, un STMI muy impresionante en la mediante electrocardiograma. Rechazó el cateterismo cardíaco de emergencia, pasar por las arterias y colocar un stent para abrir los vasos del corazón, para poder llevar su automóvil a casa y planeó tomar una ambulancia de regreso al hospital. Estaba en la rampa de estacionamiento y aparcar le costaba $20 al día. Regresó en ambulancia en pleno arresto, sin pulso, y murió. Doc tuvo que llamar a su hijo y explicarle lo sucedido. Él dijo, sí, eso suena propio de papá. Siempre ha sido tacaño. $20 por día ni siquiera es tan malo para estacionar, ¿verdad? No es genial, pero tampoco es tan malo. Este pobre hombre no tenía sus prioridades en orden. Pero supongo que es difícil sentir que estás a punto de morir si no sientes que estás a punto de morir. Un poco triste para empezar, pero un poco divertido en un sentido morboso. Historia 2. Tenía un paciente con cáncer de garganta. Le ofrecimos cirugía para extirpar el tumor. Fue una cirugía bastante conservadora. Se fue porque no quería una cirugía mutilante y su nuera había estado estudiando magnetoterapia y, según sus palabras, se le daba bastante bien. Regresó un año después y estaba fuera del alcance de cualquier tratamiento. Su cáncer estaba increíblemente avanzado y no había nada que pudiéramos hacer por él. Tercera historia. Un estudiante universitario llegó a urgencias y tuvo un maravilloso caso de apendicitis. Necesitaba someterse a una cirugía lo antes posible, ya que la cirugía es mucho más fácil y segura si se realiza antes de que se rompa. Llamó a sus padres para avisarles y le dijeron que se negara porque tenía un examen esa semana y no querían que se lo perdiera. Salió de urgencias en contra del consejo médico mientras todos le decíamos que si su apendicitis empeora y se rompe, definitivamente le provocará la muerte. Afortunadamente, regresa unas 10 horas después de que se rompió. Lo someten a una cirugía de emergencia y la cantidad de tiempo que pasó en el hospital probablemente se duplicó. No jueguen con la apendicitis, pandilla. No, juega. Además, la recuperación no es tan mala si se aborda de forma proactiva. Estuve en un show con un tipo en la universidad que tuvo apendicitis durante el proceso de ensayo y se sometió a la cirugía tal vez una semana y media antes de que comenzara el show, y literalmente regresó e hizo el show sin apéndice. Eso me dejó alucinado. Pero en serio, si te dicen que lo saques, sácalo de ahí. Historia 4. Tenía un paciente recurrente, un estatus de viajero no muy frecuente, como médico que siempre llamaba por una reacción alérgica grave a los mariscos cada 2 meses aproximadamente. Ella siempre había tenido alergia y sabía que sus reacciones estaban empeorando. Después de 1 año y 6 o 7 llamadas de esta tontería, mi equipo y yo nos quedamos en la sala de emergencias del hospital con ella y hablamos extensamente sobre la situación, ya que ella siempre se quedaba callada sobre cómo seguía sucediendo. Nos dijo que proviene de una cultura patriarcal y que su padre preparó esta increíble sopa de mariscos. Si no se lo comía y obligaba a su cuerpo a no rechazar su regalo a la familia, perdería su auto, su teléfono o cualquier castigo que su padre considerara necesario. Le suplicamos que hiciera lo que fuera necesario para demostrarle que era mortal y que llevara EpiPens con ella. Unos años más tarde, cambié de rumbo hacia enfermería y me uní a esa sala de emergencias. Vi una cara hinchada y familiar. Resulta que se había ido a la universidad en otro estado y no había estado en casa por un tiempo, pero había visitado a sus padres durante unas vacaciones. Por supuesto, tomó sopa y, a pesar de golpearse con el EpiPen cuando empezó a apretarle la garganta, la reacción continuó. Su mamá, a quien nunca había visto antes, me dijo que trató de comérselo rápido y corrió al baño donde la encontraron en el suelo. Los médicos no pudieron intubarla en el campo, por lo que intentaron tratamiento médico hasta que pudieron llevarla a nuestra sala de emergencias. El médico le realizó una traqueotomía junto a la cama y ella fue a la UCI. Le tomó 1 semana recuperarse y las enfermeras de la UCI me dijeron que su padre finalmente entendió que su alergia era una condición médica real. Quinta historia. Soy enfermera y tuve un paciente muy educado y encantador que intentaba quitar todo tipo de tubos torácicos y vías intravenosas después de un accidente de motocicleta. Obviamente estaba delirando por los analgésicos y la lesión en la cabeza, pero aún así era muy agradable. Lo dejé al cuidado de mi compañero de trabajo para el almuerzo. 10 minutos después de mi hora de almuerzo,
lo veo pasar tambaleándose por la puerta de la sala de descanso como algo sacado de The Walking Dead, dejando un rastro de sangre por todas partes, solo para colapsar frío un par de segundos después. Dijo que necesitaba el baño. No sé cómo diablos se sacó sus propios tubos torácicos. Quitarlos siempre me da vergüenza, y mucho menos hacértelo a ti mismo. Lo volvieron a acostar, esta vez en la UCI, y le dieron más sedantes. A pesar de que arrancarlo todo le costó un par de semanas, aún así fue dado de alta y vino a saludar y agradecer al salir. El paciente delirante más feliz que he tenido. ¡Qué maldito soldado! La idea de sacarme los tubos. Ni siquiera puedo soportarla. No puedo imaginarlo. Ah, no, gracias. Historia 6. Teníamos una madre en la UCI que constantemente besaba en la boca a su bebé prematuro. Varias enfermeras le explicaron por qué eso no es seguro para el bebé y, afortunadamente, documentaron sus enseñanzas. Esto fue durante la temporada de resfriados y gripe y se volvió aún más preocupante cuando la madre llegó con síntomas parecidos a los de un resfriado, tos, estornudos y congestión evidente, y aún así seguía besando al bebé en la boca. El bebé estaba casi listo para irse a casa en ese momento, pero se enfermó gravemente. El bebé terminó conectado a un ventilador y tuvo una estadía bastante prolongada con muchas situaciones cercanas. Historia 7. Sucedió con tanta frecuencia que casi no fue un problema. Básicamente, simplemente nos encogíamos de hombros y decíamos, bueno, tuve una paciente que seguía ajustando su dosis de insulina en contra de mi consejo porque estaba aterrorizada de que le amputaran los pies como a su madre, por lo que tuvo varias ocasiones de niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre. Uno de los cuales la llevó a la UCI. Tenía una señora que tenía el problema opuesto, diabetes atroz pero en profunda negación, por lo que nunca se tomaba insulina. Así que estuvo en la UCI varias veces por cetoacidosis diabética. Tenía un montón de pacientes en diálisis que se saltaban la diálisis por cualquier motivo, no tenían ganas de ir, se peleaban con su novio que la llevaba, se iban de vacaciones a una ciudad sin la unidad de diálisis, etcétera, así que llegaban con los electrolitos estropeados y tenían que recibir diálisis de emergencia como pacientes hospitalizados. Tuve 1000 millones de viejos gordos con dolor en el pecho durante semanas, se negaron a ir al hospital para ser evaluados por problemas cardiovasculares y murieron en casa o regresaron una semana después con infartos de miocardio extensos. La mitad de mis pacientes con EPOC seguían siendo fumadores activos a pesar de mis exhortaciones. Uno tenía cicatrices de quemaduras en un tercio de su cuerpo desde la última vez que fumó alrededor de su tanque de O2. Los pacientes tomaron dosis adicionales de benzodiazepinas, Xanax, Valium, etc., y terminaron en el hospital con sobredosis. Historia 8. Mi esposa es enfermera de partos y partos. Cuando nace un bebé, le dan una vitamina que el bebé no puede producir por sí solo durante los primeros 6 meses de su vida. Creo que es vitamina K para ayudar con la coagulación de la sangre. Es potencialmente letal si el bebé no lo recibe, ya que puede sangrar internamente. Bueno, una madre no quería que su hijo recibiera vitamina K porque era antivacunas. El bebé terminó muriendo en la UCI. No hay forma de saber si la falta de vitamina K contribuyó a la muerte o no, pero creo que la mayoría de los profesionales médicos señalarían que fue parte de la razón por la que murió el bebé. Edite para aclarar, la causa de la muerte estuvo relacionada con un problema de hemorragia. No recuerdo la causa del sangrado ni cuáles fueron los detalles del problema, pero al final, el bebé no recibe ayuda para la coagulación. Bebé muere de sangrado. La falta de ayuda para la coagulación probablemente influyó en la muerte. Historia 9. No necesariamente el paciente sino los cuidadores del centro donde vivía el paciente. Solía visitar diferentes alojamientos y alojamientos para adultos con enfermedades mentales y reunirme con los clientes para hablar sobre su salud mental, programarles entrevistas de trabajo, sesiones de terapia y ayudarlos a preparar sus medicamentos para la semana si no podían hacerlo ellos mismos. La mayoría de estas instalaciones eran lugares para personas que habían salido del hospital y se consideraban lo suficientemente independientes y estables como para tener la libertad de ir y venir cuando quisieran en una situación de vida compartida, muy parecida a un dormitorio. A pesar de tener un lugar donde quedarse y comida, por lo general estaban bastante mal supervisados por el personal de salud mental allí. A menudo odiaba estos lugares porque, si bien eran ideales para algunas personas que realmente se estaban recuperando y prosperaban al poder vivir una vida independiente seminormal, eran demasiado relajados para muchos de estos pacientes más enfermos y aislados, que no se encontraban nada bien y pasaban desapercibidos.
Parte de esto incluyó que no tomaran sus medicamentos según las indicaciones, lo cual era uno de los requisitos para conservar su vivienda, pero desafortunadamente no se aplicaba estrictamente. Había un hombre que padecía esquizofrenia paranoide y era extremadamente callado y reservado. Me había reunido con él varias veces y parecía estar decayendo en su apariencia y estado de ánimo general. Hablé con su médico e insté al personal del centro a que lo vigilaran de cerca a él y a su ingesta de medicamentos, ya que vi en sus registros que a menudo no venía a buscar sus medicamentos. Me dijeron que se sentarían con él para recordarle su acuerdo de vivienda y que tenía 30 días antes de perder su vivienda si no cumplía con los requisitos médicos. También me dijeron que su psiquiatra estaba al tanto y que es posible que lo envíen de regreso al hospital esa semana. Aparentemente, esto nunca sucedió, y salió a la comunidad, adquirió un cuchillo y lo usó para cortar a su compañero de cuarto mientras éste dormía. Lo cortó desde la boca hasta la oreja y lo apuñaló varias veces en el estómago. El hombre sobrevivió al ataque, pero el hombre que había dejado de tomar su medicación afirmó que su compañero de cuarto lo estaba envenenando a través de la unidad de aire acondicionado de la ventana. Para cualquiera que tenga un incidente violento como ese en su informe médico, es increíblemente improbable que pueda volver a encontrar una casa de rehabilitación mejor. Básicamente, el sistema arruinó a 2 personas ese día, ya que el hombre que resultó herido ya estaba allí por trastorno de estrés postraumático y, como puedes imaginar, no solo lo marcó físicamente de por vida, sino que exacerbó su enfermedad con más trauma. No hacer cumplir la medicación, especialmente en un paciente con esquizofrenia, no es nada bueno. Es realmente desafortunado que este tipo de sistema no tuviera una buena aplicación porque parece un lugar genuinamente bueno o al menos un lugar que intenta hacer cosas buenas. La salud mental es realmente difícil de tratar porque cada persona es diferente, por lo que cualquier situación con muchas personas con problemas de salud mental en un solo lugar va a ser problemática de alguna manera, pero realmente parece que hay más desde el nivel administrativo que se podría hacer aquí. Así que sí, eso apesta. Historia 10. Mi abuelo es el paciente. Vuelve inmediatamente si tienes algún dolor en el pecho. No regresó, y esto fue lo que siguió. Un coágulo de sangre viajó a su cerebro, 3 derrames cerebrales, sangrado en el cerebro, 2 derrames menores más, brazo izquierdo y pie derecho paralizados, afasia de Broca. Era un hombre de unos 80 años que era de la vieja escuela. Trabajó como guardia de tránsito en una escuela, cultivó todas sus propias verduras, alimentó a los pájaros, construyó mesas, recorrió 6 millas en bicicleta los fines de semana, caminó a todas partes y aún podía jugar a los dardos a pesar de que su vista era la de un mosquito con discapacidad visual porque conocía muy bien el tablero. Pasó de eso a vivir en una residencia de ancianos y no poder hablar. ¿Pero perdió su terquedad? No. No quiere hacer su rehabilitación y, aunque pudo recuperar su habla a un nivel decente, no quiere hacer la terapia y el uso de tarjetas de comunicación lo humilla. Así que nos quedamos tratando de descifrar los movimientos aleatorios de las cejas para poder adivinar lo que está tratando de decir. Un día de estos, lo juro por mis malditas pestañas, lo voy a sacudir hasta que le castañeten los dientes. Él y sus hermanos son todos iguales. Mi tío, el hermano menor del abuelo, no fue al hospital en absoluto y lo encontraron en el suelo de su habitación llorando. Tenía una maldita sepsis. Solo puedo imaginar lo frustrante que sería ver a un ser querido hacer algo como esto, arruinarse por terquedad o lo que sea. Apesta. Quiero creer que con el tiempo la cantidad de personas que hacen esto disminuirá, pero no estoy muy seguro. Historia 11. No soy un profesional médico, pero solía recibir inyecciones contra la alergia para fortalecer mi sistema inmunológico debido a la enorme cantidad de alergias que tenía. Me ponían estas inyecciones todas las semanas y mi médico de familia y el alergista me indicaron que esperara en la sala de espera durante 30 minutos después de la inyección en caso de que alguna vez tuviera una reacción. Bueno, un día decidí que no quería esperar más, también porque llevaban algunos meses sin reaccionar. Así que me fui inmediatamente después de mi cita. Entré en shock anafiláctico apenas 10 minutos después. Fue una locura porque al principio ni siquiera sabía lo que estaba pasando y ni siquiera sabía cómo usar un EpiPen. He tenido esto antes con tomas similares y esas cosas, obviamente, donde dicen, oh, espera en la sala de espera durante 30 minutos después de recibirlo. Y cada vez, hay una parte de mi cerebro que dice, podrías irte. La mayor parte del tiempo, nadie te está mirando. Podrías irte. Estarás bien. Pero afortunadamente, hay una parte más ruidosa de mi cerebro que dice, no dejes que seas tú, hombre. No dejes que seas tú. Historia 12. Yo era el subdirector de un hogar grupal.
Teníamos un residente que tenía epilepsia y también era muy solitario. Se ponía nervioso si entrábamos en su habitación o incluso llamábamos a la puerta. Sin embargo, la política decía que teníamos que controlarlo cada 30 minutos debido a su riesgo de convulsiones. Eso no se estaba haciendo, así que se lo comenté al gerente. Ella dijo que estaba consciente, pero que estaba bien romper las reglas porque él se enojaría mucho cuando lo revisáramos. No me sentí muy cómodo con su respuesta, pero era joven y supuse que ella sabía más. Cuando estaba de servicio, lo revisaba cada 30 minutos. Me gritaba, pero no dejé que eso me molestara. Aproximadamente 6 meses después de que me reasignaron a otro hogar grupal, él tuvo un ataque solo en su habitación y lo encontraron muerto un día después. Ahora soy mayor y un poco más inteligente. Cuando encuentro un problema como este, sigo con él. No dejo que la gente me convenza de no hacerlo. No, otra vez. Descanse en paz, de ido pero no olvidado. Historia 13. Un paciente tenía síntomas abdominales vagos y le recomendé una tomografía computarizada. Se negó porque tenía miedo a la radiación. También rechazó una colonoscopia, así que lo único que pudimos hacer fue una ecografía, que no encontró nada porque estaba gordo y la ecografía abdominal es un examen de mierda de todos modos. Un año después, ingresó nuevamente, y esta vez no rechazó una tomografía computarizada, y encontramos un cáncer de colon masivo. No lo sé, pero probablemente ya esté muerto. Historia 14. Yo. No casi muero, pero estaba muy enfermo. Fuimos a pasar unas mini vacaciones en Indonesia, donde nuestra villa tenía piscina privada. Durante nuestra estadía de 48 horas, pasé más tiempo en el agua que fuera. El tiempo que no estuve en el agua, estaba en la habitación de nuestra villa con aire acondicionado y solo con una camiseta, ahora húmeda, sobre mi traje de baño. Durante el día hacía un calor tremendo y por la noche hacía mucho viento porque estaba cerca del mar. Yo también soy asmático. Aunque casi todo está bajo control, normalmente tengo una sensación de opresión en el pecho cuando estoy enfermo y no he tenido un ataque completo en años. Después del viaje me enfermé, fiebre alta, secreción nasal, tos. También soy profesional de la salud. Estudié ciencias de la vida y pruebas de diagnóstico. Apenas me molesto y puedo cuidarme solo cuando estoy enfermo. Al final la fiebre desapareció y me quedé con tos. La semana después de las vacaciones todavía tenía tos y fuimos a jugar paintball. Me esforcé completamente, corriendo, agachándome, arrastrándome, lo que sea. Después del partido, fuimos a casa de un amigo para almorzar y relajarnos. Me quedé dormido pero me desperté tosiendo con la sensación de que algo se había atascado en mis vías respiratorias. Pensé que era flema. Fui al baño a toser, pero no pasó nada. Perdí la noción del tiempo y aparentemente estuve en el baño tosiendo durante aproximadamente media hora. Mis amigos me preguntaron si estaba bien. Seguí diciendo, sí, es tos. Creo que hay algo de flema atascada y estoy tratando de sacarla. Finalmente fui a ver al médico, mi médico de cabecera habitual, al día siguiente. Resulta que estaba teniendo un ataque de asma muy grave. Simplemente no podía reconocerlo porque no había tenido uno en años. Lo peor es que este fue el mismo médico que me dijo que siempre llevara consigo mi inhalador por si acaso, pero no fui diligente al respecto hasta ahora. Mis amigos gritaban, es solo tos. Estoy bien, cada vez que tosía o estornudaba, aunque fuera lo más mínimo. Ahora que lo pienso, en realidad podría haber muerto. Las burlas de tus amigos son en realidad algo dulces porque demuestran que se preocupan por ti y tu salud. Como, sí, hombre, la última vez que dijiste que estabas bien, no estabas bien, consiguiendo que lo reevaluaras cada vez. Solo asegúrate de verdad. Esos son buenos amigos, OP, manténlos cerca. Historia 15. No un profesional sino un paciente que se asustó por su médico. Tuve mi segunda cesárea. Mi cirujano tuvo que irse antes de que me pudieran dar el alta, por lo que el otro cirujano me dio órdenes de alta. Acababa de regresar de tener que coserle el abdomen a una mujer porque ella decidió levantarse y levantar a su hijo de 5 años el día que salió del hospital. Bueno, me hizo saber en términos muy claros que sería mejor que no levantara nada que pesara más de 8 libras ni me pusiera de pie mientras sostenía algo, o tendríamos palabras. Hombre, daba miedo, pero también había tenido que empujar las entrañas de esta mujer hacia adentro y ver a su hijo aterrorizado cubierto con la sangre de su madre. Entonces, de todos modos,
No levanté nada más pesado que mi hijo durante 2 semanas hasta que me dijeron que podía. También le dijo a mi marido que no debía tener sexo y que ni siquiera debería intentar hablarme de ello durante 3 meses. Me encanta escuchar a los médicos que se preocupan por sus pacientes, especialmente cuando se trata del parto y esas cosas. Siento que hay un estereotipo, una tradición, lo que sea, realmente malo, no sé, en el que los médicos varones que atienden partos piensan en ello desde una mentalidad muy, no sé, masculina. Creo en particular, que estoy pensando en todo eso increíblemente, como punto de mal marido a nivel de negligencia médica o lo que sea, y estoy bastante seguro de que en Occidente eso ya nunca se hace porque es terrible. Pero ese tipo de cosas realmente me molestan, hombre. Este es un médico que se preocupa por el bienestar de sus pacientes y eso me hace muy feliz. Historia 16. Una vez yo era el único médico de guardia en una aldea rural con escasos suministros médicos. El pueblo se encuentra en el desierto del sur de Irak. Un niño de 4 años llegó a lo que se suponía era una sala de emergencias con diarrea y algo de deshidratación. No tenían agua del grifo y bebían directamente de un río cercano. Por lo que deduje, parecía que el niño tenía cólera. El cólera tiene una reputación única en medicina que omitiré aquí para darle apetito. Insté encarecidamente a su padre a que lo mantuviera más tiempo en observación, pero se negó. Unas horas más tarde regresó y el niño estaba muy enfermo y gravemente deshidratado. Como describimos médicamente estos casos, estaba somnoliento. Parecía un muñeco de madera podrido con los ojos hundidos de un anciano. No podía conseguir un acceso intravenoso, una vena inaccesible para líquidos y no tenía una vía central colocada. Tuve que canular una de las venas grandes de su cuello y apenas lo logró. El cólera no era endémico allí, así que tuve que hacer algunas llamadas y proporcionar algunas muestras para analizarlas a unas 200 millas de distancia y enviar al niño en una ambulancia una vez que estuviera estable. El padre y su hijo regresaron un par de semanas después para visitarnos. Le di unas pastillas de cloro y galletas para los niños. Historia 17. Otro médico de urgencias dio de alta a un paciente en el cambio de turno en espera de una radiografía de tórax. La radiografía de tórax mostró disección aórtica. Este tipo ya debería haber estado muerto. Al ser un hospital pequeño, un centro de traumatología de nivel 3 en medio de la nada, llamamos al nivel 1 más cercano para un traslado. La ambulancia llega para un traslado y el tipo decide que no irá. Tiene enemigos en esa ciudad y acabarán con él. Después de un enfrentamiento en el pasillo de emergencias que involucró a seguridad, policía, paramédicos, varios médicos, enfermeras y un escriba muy asustado, el tipo, un hombre muy grande, se suma al plan y decide no abandonar a Ma. Más tarde, nos enteramos por los paramédicos de que intentó saltar de la ambulancia de camino al otro hospital. Una vez que llegó, dejó a Ma. No tengo idea de qué le pasó después, pero maldita sea, la disección fue una locura. Historia 18. Aquí el oftalmólogo. Tuve una paciente que vino y, al evaluarla, determiné que su diabetes estaba fuera de control por el aspecto de sus retinas, lo que requería una intervención inmediata. La envié directamente al especialista en retina, quien luego la programó para una operación. Ese día decidió no ir porque tenía trabajo y no podía permitírselo. Estaba limpiando casas y los aerosoles la hacían estornudar, provocándole hemorragias masivas en los ojos debido al estado vascular debilitado por la diabetes. Ella quedó ciega inmediatamente y fue operada de emergencia ese día. Fueron necesarios meses de recuperación e inyecciones para revertir algunos daños y ahora, años después, vuelve a tener una visión funcional. Sus riñones también le estaban fallando y no tenía idea. Esto inició un cambio masivo en su estilo de vida y una cadena de citas médicas que le salvaron la vida, todo comenzando con un examen de la vista. Editar, muchos comentarios sobre razones económicas para no presentarse a su cirugía. No estoy en desacuerdo con que es una situación terrible, pero la realidad es que ella tenía una opción, quedarse ciega o someterse a una cirugía. La especialista incluso estuvo dispuesta a frenar el costo de su cirugía de emergencia debido a sus circunstancias atenuantes. Ella eligió quedarse ciega. Afortunadamente, la medicina moderna la salvó, pero la decisión que tomó fue objetivamente equivocada. Tampoco se puede ganar mucho dinero a ciegas. Sin embargo, en retrospectiva, la situación es 20/20. Historia 19. Estudiante de EMT/paramédico aquí. Tuvimos un paciente que padecía obesidad mórbida y no podía salir de su casa. Decide,
después de unos 4 días de dolor en el pecho incontrolado, llamarlo. Bueno, llegamos allí y encontramos evidencia de varios SIM, pero se niega a recibir atención y quiere que nos vayamos. Unos 45 minutos después, recibimos una llamada del edificio en el que vivía. Llegamos allí y estaba en pleno paro cardíaco. Este hombre era tan obeso que no pudimos pasarlo por la puerta y tuvimos que derribar una pared y bajarlo del segundo piso con un elevador, mientras yo y mi líder paramédico lo estábamos colocando a través de un tubo ET. Muchas novedades en esa llamada, el primer tubo ET que instalé y la primera yo que vi realizada en el campo. Historia 20. Soy un psicoterapeuta que ha trabajado extensamente con adictos. La mayoría de ellos no siguen el consejo de dejar la sustancia que prefieren, pero con esta pregunta me viene a la mente un caso particular. No solo le recalqué lo importante que era para él dejar de beber, sino que también lo hizo su psiquiatra y su médico de atención primaria. Su PCP finalmente lo despidió como paciente porque no quiso escuchar. El tipo padecía insuficiencia hepática y parecía muerto en vida. Vivió más de lo que cualquiera de nosotros esperábamos, pero finalmente falleció el año pasado debido al daño que le causó su consumo excesivo de alcohol. La adicción es difícil, hombre, porque la incapacidad de dejar de fumar es una gran parte de la enfermedad misma, o algunos dirían que toda la enfermedad misma. Todo lo demás es solo un síntoma de ello. Es brutal que algo pueda literalmente estar acabando con la vida de alguien y no puedan hacer nada al respecto. O pueden, pero es extremadamente difícil. No tengo más que simpatía por la gran mayoría de las personas que sufren de adicción. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Historia 21. Soy residente. Sucede casi todos los días. 2 ejemplos en la última semana. El paciente llega con debilidad en el lado derecho casi 24 horas después de haber comenzado. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? La presión arterial es de 190/110, se le realiza un estudio de accidente cerebrovascular y, por supuesto, tiene un accidente cerebrovascular en el lado izquierdo. Necesita ser admitido para control de la presión arterial y más estudios de accidente cerebrovascular, ecografía y otros análisis de laboratorio. El paciente rechaza la admisión, dice que está bien y se marcha en contra del consejo médico. Le damos el alta con 4 medicamentos nuevos, medicamento para la presión arterial, estatinas, aspirina y otro antiplaquetario. Él nunca los recoge. Al día siguiente, volvió con debilidad en el lado izquierdo. Lo has adivinado, otro derrame cerebral. El tipo apenas puede moverse ahora. Y el segundo, el paciente llega con temblores NV y está en abstinencia de alcohol. Lo cargamos con benzos y luego barbitúricos. Necesita ingreso en UCI debido a la abstinencia de alcohol y porque lo cargamos con medicamentos sedantes y depresores respiratorios. Dice que se siente mejor. Sí, nada de tonterías. Acabamos de sacarte del retiro. Rechaza la admisión y se marcha en contra del consejo médico. Vuelve más tarde ese día apenas respirando, se desploma porque salió y se bebió 750 mililitros de vodka. Historia 22. No el 100% de lo que estás pidiendo, sino el 80%, el 50%. De todos modos, cuando trabajaba en un centro de vida asistida, uno de nuestros residentes, del tipo viejecito, no del tipo madrastra, vino a la estación de enfermeras y dijo, quizás quieras ver a Jane. Jane está sentada en un sillón, totalmente en silencio, mirando hacia adelante, con la pupila izquierda hinchada, no puede hablar. 911, CVA. Resultó ser un tía. ¡Hurra! El procedimiento exige que llamemos a la familia cada vez que se envía a un residente. La hija barata contestó el teléfono. Señora, necesito informarle que tuvimos que enviar a su madre a la sala de emergencias. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos que esperar a que los médicos del hospital le diagnostiquen, pero parecía estar sufriendo un derrame cerebral. ¿Tiene que ir a la sala de emergencias para eso? ¿No puede simplemente ir a atención de urgencia? Dado que un derrame cerebral es literalmente la muerte del tejido cerebral y que ella corre un grave riesgo de sufrir otro derrame cerebral en cualquier segundo, lo que fácilmente podría acabar con ella, no señora, no puede ir a una clínica de atención de urgencia por esto. Ella simplemente está desperdiciando el dinero que dejó papá. Estará en este hospital en esta avenida si quieres encontrarte con la ambulancia allí. Esta hija me molesta. No tengo hijos, pero si tuviera un hijo así me decepcionaría. Hombre, comportamiento absolutamente ingrato y repugnante.
Al mismo tiempo, lo admito, tal vez la hija tenía una vida hogareña terrible y estos no eran buenos padres. ¿Quién sabe? Eso podría cambiar muchas cosas. Pero suponiendo que no fueran horribles con ella, desagradecidos. Historia 23. Una amiga me dijo que una mujer sin hogar con un poco de sobrepeso le estaba disparando en el trasero y que el lugar estaba necrótico. Ella llegó con sepsis y de alguna manera estaba parada y hablando con lo que él solo podía describirme como una falla orgánica cercana a todo el cuerpo. La estabilizan de alguna manera. Sobrevive pero ahora le falta medio trasero. Dijo que 2 años más tarde ella regresó con el pie pudriéndose por un disparo entre los dedos y en el tobillo. Mismo estado, etcétera, solo que ahora la pierna. Le amputan y él dice que ella de alguna manera sobrevive de nuevo. Excepto que 2 semanas después, la empujan hacia atrás en una silla de ruedas, babeando y casi muerta por una sobredosis. Internado en UCI. Su hijo viene a visitarla. En este punto, el personal del hospital y mi amiga la conocen por su nombre por las múltiples visitas. No ha visto a su hijo en casi una década. Él la convence para que le prometa que intentará limpiar para sus nietos. Menos de 24 horas después, vuelve a sufrir una sobredosis dentro del baño del hospital, después de haber introducido su kit a escondidas. Nadie sabe cómo. Una amiga dijo que estaba en el baño con la aguja en el brazo, todavía caliente pero muy muerta. Y este es un gran ejemplo de lo loca que es la adicción. Esta mujer estaba perdiendo partes de su cuerpo. Claramente, no le iba bien y, sin embargo, las drogas son increíblemente poderosas. Ella simplemente no podía parar, y es difícil porque entiendo que para poder parar, primero debes querer parar. Y es imposible decir en cada caso si la persona realmente quiere parar, pero creo que el estrangulamiento que tuvo sobre esta mujer es trágico de todos modos. Historia 24. Tuve un accidente cuando tenía alrededor de 12 años. TLDR. Caí desde una altura considerable al agua sobre mi espalda y quedé atrapado. Fue entonces cuando comencé a sentir un dolor extraño y horrendo en las piernas. Se arrastraría por mis piernas, ardiendo, hormigueando y como alfileres y agujas además de un dolor intenso. Dura horas o, a veces, un día entero y luego desaparece lentamente. Mi mamá me llevó al hospital una vez porque sucedió mientras estaba en la escuela, y se asustaron por el dolor que sentía. Los médicos me dijeron que me largara porque eran calambres en las piernas. Mi mamá me dijo que era porque cruzaba demasiado las piernas. 7 años después, conozco a alguien y me presionan para que vaya al médico. El médico de cabecera me envía a hacerme una tomografía computarizada y no encuentran nada. Me derivan a un neurólogo. Al instante me envían a hacerme una resonancia magnética. Al instante descubre que me rompí la médula espinal en el accidente original y que el intenso dolor nervioso se debe a una acumulación de líquido en el espacio de la médula. Es poco común pero no raro. Pero ver a los médicos buscar en Google su condición frente a usted con una expresión de «¿qué diablos?» en sus rostros es algo entretenido. Historia 25. Como muchos otros han dicho, esto sucede con tanta frecuencia que es casi difícil pensar en un caso específico. Sin embargo, tengo uno. No se trata de un paciente, sino de un familiar del paciente. Tuve un paciente en la UCI por un problema respiratorio que ahora ni siquiera recuerdo. Tenía dolor crónico y problemas de salud mental como punto de referencia, y tenía una novia codependiente que era una señora muy agradable pero muy presente a su lado en todo momento, constantemente fuera de sí con la preocupación de que no estuviera recibiendo suficientes analgésicos. Él era. Y que no dormía lo suficiente. No lo era, pero nadie en la UCI lo hace. Seguimos asegurándole que le estábamos dando medicamentos y que no se preocupara. El día que lo trasladaron de la UCI, yo estaba trabajando en el turno de noche y escuché un código en una página azul en lo alto. Fue para él. Había sufrido un paro respiratorio, afortunadamente lo encontraron de inmediato, lo intubaron, lo resucitaron y regresó inmediatamente a mi UCI. Después de investigar un poco y después de que pudo despertarse y darnos algo de información, descubrimos que a su novia le preocupaba que no pudiera dormir, así que compró Seroquel en la calle y se lo dio. Y su tonto se lo llevó. Ya estaba tomando su dosis casera de Seroquel y opioides, además de algunos opioides adicionales para el dolor agudo de lo que le estaba pasando. La sedación de ese Seroquel adicional, junto con el resto de sus medicamentos, detuvo por completo sus ya no tan graves problemas respiratorios. Una vez que despertó, se sintió mortificado y le pidió que no le permitieran visitarlo más.
Tuve que llamarla y decirle que ya no podía visitarlo y que habían alertado a la seguridad del hospital. Ella no estaba feliz. La lección: si alguien está hospitalizado, le proporcionaremos los medicamentos adecuados. No es necesario que traiga medicamentos adicionales que haya comprado en la calle. Lo tenemos. Bueno, esa es una toma de decisiones impresionantemente mala. Se le pasa un poco porque está sedado, ya tiene medicamentos, no piensa lo más claro, ¿verdad? Ella, preocupante, muy preocupante. Claro, tal vez creo que los médicos no están haciendo su trabajo tan bien como podrían porque amo a esta persona y estoy preocupado por ella y, obviamente, usted estará muy preocupado y será crítico con las personas que los tratan. Bien, tiene sentido. ¿Comprar medicamentos y dárselos en el hospital mientras ya están tomando un montón de medicamentos? Eso es simplemente otro nivel. No solo estás preocupado por esta persona, eres algo controlador y tienes que dar un paso atrás, eso es lo que estoy diciendo. Solo puedo imaginar que este pobre tipo probablemente quedó traumatizado y no confió tanto en su pareja después de eso. Desgraciado. De todos modos, esa será la última historia de hoy. Creo que lo que hemos aprendido de esto es simplemente escuchar a sus médicos. Si te dicen cosas específicas que no debes hacer, no las hagas. Obtenga segundas opiniones sobre cosas y cosas así, pero si está en la sala de emergencias tomando medicamentos y su médico le dice, oye, no tomes estos medicamentos o no hagas esto, probablemente simplemente no lo hagas. Eso. Parece un buen plan. Bueno, por ahora, muchas gracias por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche estés donde estés y nos vemos en la próxima.